Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan. Seguimos nuestra serie de Juan. El tema principal en el libro, Primera de Juan, ¿no es cierto? Recuerden eso, primero. Primera de Juan, que está en la parte de atrás de tu Biblia. Pero el tema principal, por lo menos en los primeros 3 capítulos del libro, es de seguir la luz, de estar en la luz, que es Jesús. Y estábamos viendo esto. Y estamos ahora en el capítulo 2. Y en el versículo 1, si recuerdan, miramos el versículo 1 hace 2 semanas y el versículo 2 la semana pasada. La imagen que Juan nos da aquí, la ilustración que Juan nos da, es sobre una corte. Es un abogado. Jesús es nuestro abogado. El juez es Dios Padre. Y Satanás está acusando a cada uno de nosotros por las acciones nuestras. Y aprendimos y miramos y sabemos, porque la Biblia nos dice, que cada uno de nosotros está en la corte y somos culpables del pecado que va a ser condenado en esa corte. Somos culpables. La Biblia dice que nacemos en pecado y que merecemos el castigo del pecado. Ahora, miramos esa ilustración y miramos que Dios es un juez honesto, no es corrupto, no puede cambiar, tiene que darnos el castigo necesario. Entonces, Él, como nos tiene que castigar, alguien tiene que pagar por nuestra maldad, eligió a Cristo, su Hijo, que es Dios, lo más preciado, para morir en nuestro lugar. Y eso es lo que vimos en el capítulo 2, versículo 1, vemos la ilustración de la corte, y en el versículo 2 que miramos la semana pasada, nos decía que Jesús, que es el que va a pagar, dice, es la propiciación, es el pago, es la satisfacción a Dios por nuestros pecados. Y miramos, si recuerdan, el arca, y el arca cómo estaba armado y cómo eran los sacrificios de los judíos que lo hacían año tras año tras año, esperando simbolizar el momento que el Señor iba a venir y morir por nuestros pecados, pero Él pagó por nuestra maldad. Él tomó nuestro lugar para que vos y yo podamos ser limpios, para que vos y yo podamos ser perdonados, para que vos y yo podamos tener acceso a Dios. Y debemos dar gracias a Dios por lo que Él hizo. Llegamos acá al versículo 3, 1 Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 3 al 6. Dice así: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Miramos en el versículo 1 y 2 que necesitábamos que alguien pague, pero también miramos que Jesús provee el pago necesario para nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Pero no es suficiente que Él murió, sino que debemos arrepentirnos de nuestra maldad y debemos creer que Él tomó nuestro lugar. Y nos dice la Biblia que cuando crees, sos salvo. Tenés vida eterna. Tenés tus pecados perdonados. Y lo que va a mirar ahora Juan y nos va a decir es que una vez que creíste en lo que Cristo hizo por vos, que Él es la propiciación, que Él es el pago, la satisfacción por tus pecados delante de Dios, una vez que creíste, podés tener certeza de ser salvo. Podés saber seguro que vas al cielo, que realmente creíste en lo que Cristo hizo. Es más, la Biblia nos manda en varios versículos, pero nos manda a buscar esa seguridad. Somos salvos, y vamos a ver eso en un momento, pero también nos manda a buscar esa seguridad, no por obra, porque no sos salvo por obra, sino que a seguir en el camino del Señor. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 dice, así que hermanos, sed tantos más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. No está diciendo acá, trabajá para tu salvación, está diciendo, sos salvo, así que ahora sé diligente en vivir como Dios te llamó a ser. Esto es lo que está diciendo. Sos perdonado tus pecados, ahora viví de esa manera, agradecido, para que ese llamado se haga firme y la elección por parte de Dios.
Una de las preguntas más tristes o más difíciles, si podemos decirlo así, aunque es lindo porque podés animar a esa persona, pero una de las preguntas más tristes del mundo es cuando te dicen, yo no sé si verdaderamente soy salvo, ¿podés ayudarme? Yo no sé si verdaderamente soy salvo, ¿podés ayudarme? Pero normalmente es con desesperación que lo preguntan. Ahora, muchas veces he hablado con personas y les digo, bueno, ¿qué crees hoy? Porque vos podés decir en ese momento, no lo creíste hasta ahora o tenés dudas, ¿qué es lo que crees hoy? Y muchas personas me comparten el Evangelio, me dicen, creo que Cristo murió por mis pecados. Y entonces, creo que Él murió y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte y Él pasa de muerte a vida espiritual. Y la Biblia nos dice que esa persona es salva. El problema con la seguridad de salvación es que muchas personas creen que son salvos, no porque creyeron verdaderamente, sino porque algún día hicieron una oración. Hicieron una oración para decir, Señor, entra a mi corazón. Si buscan en el internet maneras de ser salvas o oraciones para ser salvos, van a ver docenas y realmente cientos de oraciones que podés hacer para ser salvo. Y hay personas que lo que más les importa es que una persona haga esa oración. Si esa persona dice esas palabras mágicas, entonces es salvo para toda la vida y ya no tiene que dudar de su salvación. Algunos dicen, bueno, si haces un llamado, hay iglesias que hacen un llamado. Y ellos al final de la reunión, el pastor dice, espero que Dios esté obrando en sus corazones. Algunos dicen, quiero que levantes la mano si querés ser salvo. Entonces están todos con los ojos cerrados y las cabezas agachadas y alguien levante la mano y después decir, gloria a Dios, sos salvo, ¿no? O algunos dicen, bueno, pasá acá adelante si querés ser salvo. Y vienen aquí adelante y están arrodillados y están tristes delante del Señor y automáticamente muchos dicen, son salvos, porque pasaron aquí adelante. La realidad es que eso no te salva. Si fuera así, dejaríamos mucho lugar aquí adelante, ¿no es cierto? Pero pasar adelante no te salva y levantar la mano no te salva. Lo único que te salva es creer en Cristo como tu Salvador. Pero muchas personas hoy piensan que son salvos por levantar la mano o porque pasaron adelante en un momento, o algunos porque son bautizados. Y si sos bautizado, eso significa que voy a ir al cielo. La Biblia no habla de eso. El bautismo no te salva. El bautismo es en obediencia a Dios. Es un mandato de obedecer a Dios, pero no te salva. No cambia tu estatus con Dios. Creer en Cristo es lo que te salva. Ahora, hay personas hoy, iglesias, personas que se dedican a enseñar qué oración tenés que hacer delante del Señor. Y lo único que les importa es que vos digas esas palabras mágicas. ¿Por qué? Porque fueron enseñados que de esa manera la persona es salva. Y la Biblia no indica eso. La Biblia dice que es por creer. Necesitas creer que Él tomó tu lugar. Ahora, otras personas ignoran lo que es la seguridad de salvación porque piensan que podés perder la salvación. Hay pasajes donde ellos van y dicen la salvación se puede perder. Y como se puede perder, entonces viven con un temor todos los días de su vida de que quizás pierden su salvación y justo mueren y van a ir al cielo sin ser salvos. Y tienen un temor grande toda su vida de vivir con temor, con reverencia hacia Dios, tratando de no pecar, que debemos estar viviendo tratando de no pecar, pero lo hacen por las dudas que pierdan su salvación. ¿Por qué? Porque realmente no tienen seguridad de salvación. La palabra de Dios nos indica que una vez que sos salvo verdaderamente, sos salvo para siempre. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios y vamos a ver eso en un momento aquí más adelante. Y aunque la Biblia nos habla de seguridad de salvación, sí nos habla de examinar nuestro corazón para ver si somos salvos. Es importante eso. Ahora, si yo te digo, examina tu corazón para ver si sos salvo y vos vas al principio de tu Biblia y decís, sí, yo en esta fecha puse que acepté a Cristo como mi Salvador y eso es tu certeza de que sos salvo, entonces yo tendría mucho miedo si soy vos, porque eso no te da certeza de nada. Es lo que crees, es cómo vivís y vamos a ver eso en un momento. Pero en 2 Corintios, 13:5,
dice Pablo a los hermanos allí, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, evalúen, examinen, miren, si bien la salvación es para siempre, fíjense y examinen si verdaderamente creyeron en Cristo como su Salvador. Van a haber evidencias si realmente creyeron. Entonces examinen su corazón para ver si realmente creyeron. Y les manda a los corintios a que hagan eso. Ahora, cuando hablamos de certeza de ser salvo, hay tres maneras que anoté aquí para estar seguro. La seguridad de salvación puede ser de una manera cognitiva. O sea, lo entiendo en mi mente, lo entiendo de la palabra de Dios. Lo puedo entender, soy salvo por X cosa. Y vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, lo tienen ahí en el PowerPoint, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que es Cristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está enseñando ese versículo? Si vos creés en Cristo como tu Salvador, que Él murió por tus pecados, ¿qué pasa? El resultado, nos dice en ese versículo, es que tenés vida eterna. Cuando dice vida eterna, lo que está diciendo es que tenés seguridad de salvación. Sos salvo. Te esperan grandes cosas delante del Señor. Pero la Biblia nos indica que vos podés y sabés que la Biblia dice, creés, sos salvo. Entonces podemos entender la certeza de la salvación solamente con los versículos que nos dicen la palabra de Dios. El problema con esto, con esta seguridad de salvación cognitiva, es que no es siempre perfecta, ¿no es cierto? Porque vos podés decir, yo creí en Cristo como mi Salvador, pero hoy tengo dudas, y vamos a ver eso en un momento. Habían algunos en la palabra de Dios, en Marcos 9:24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, y después dice, ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué? Porque nosotros también dijimos, creo en Cristo como mi Salvador, y hay días donde tenés dudas, o hay días donde estás luchando con lo que crees, y decís, Señor, quiero que sigas ayudándome a entender esto. ¿Significa que no sos salvo cuando dudás a veces? No, no podés perder la salvación. Ahora, yo no voy a decir, si tenés dudas, eso es incorrecto. No, si tenés dudas, examina tu corazón para ver si sos salvo verdaderamente. Eso es lo que debemos hacer. Pero podemos entender que creer y ser salvo es el resultado. Creer, soy salvo. Y la Biblia nos habla de una certeza de salvación. En Lucas 17:5, acá le está hablando a los apóstoles. Y le dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué pasaba con los apóstoles? No tenían la fe necesaria, estaban creciendo día a día en su fe. ¿Creían en Cristo como Salvador? Sí, pero todavía ni habían visto la cruz o no entendían todo lo que iba a suceder, pero creían lo que Dios les había dicho hasta ese momento. Entonces, iban aumentando en su fe, aunque sabían que era para siempre la salvación. En Hebreos 10, 22 y 23 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, estamos yendo hacia Dios, en plena certidumbre de fe. Podemos estar confiadamente en fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Pero la idea de ese pasaje es, podemos venir delante de Dios con certidumbre, en plena fe, porque Dios dijo una cosa. Ahora, ¿qué nos está indicando? Que hay algunos que vienen a Dios temerosos a veces. ¿Por qué? Porque necesitan crecer en su fe. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, si yo sé, la Biblia me dice, soy salvo porque creí y creo en Cristo como mi Salvador, que Él tomó mi lugar, que soy perdonado, soy salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo indica. Entonces puedo entender eso con mi mente. Ahora, una segunda cosa es lo que llamo seguridad de salvación subjetiva. Es subjetiva porque la idea de subjetivo es que está en tu conciencia, está en tu forma de pensar, y la Biblia nos dice algunas cosas aquí. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 16, nos da la herramienta subjetiva que es el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos
en nuestra mente, cognitivamente, que somos salvos porque la Biblia dice, si crees, sos salvo. Amén. Segundo, sabemos que somos salvos porque aparte de creer con nuestra mente y saber que somos salvos por la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos da testimonio. Ahora, ¿cómo nos da testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu? No quiero que respondan, pero pensá eso. ¿Cómo lo hace? Y por eso es una manera subjetiva, porque quizás te lo hace a vos de una manera y a mí de otra manera. Saben que hay veces en mi vida donde yo lucho con ciertos pecados, ¿no es cierto? Y digo, Señor, ayúdame con este pecado, ayúdame con esta lucha en mi vida. Y empiezo a estudiar pasajes de la palabra de Dios para ayudarme con esa lucha en mi vida. Y quizás estoy luchando y estoy pecando y de repente surge este problema otra vez y estoy creciendo y no tengo ese problema. O digo, mirá, no pequé en esta ocasión, tuve victoria sobre eso. Y pienso, el Espíritu Santo está usando la palabra de Dios en mi vida, o me recuerda los pasajes de la Biblia, o me ayuda a dar testimonio de que soy hijo de Dios. Pero eso es subjetivo, porque es diferente todas las veces. Otro pasaje que habla del Espíritu Santo, 2 Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Garantía de qué? De que somos salvos. Entonces vos conoces a Cristo como tu Salvador y sos salvo y tenés al Espíritu Santo dentro tuyo, da testimonio, pero también te selló con el Espíritu Santo como garantía de que sos verdaderamente salvo. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, está hablando en Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué pasó? Fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ahí tenemos un mensaje de 1 hora si pasamos el tiempo estudiando ese pasaje, pero lo que está diciendo es, escuchaste el Evangelio, habiendo creído, creíste en el Evangelio que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y como resultado de haber creído, sos salvo, pero Él lo pone de otra manera, dice, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Recibiste a Cristo y recibiste el Espíritu Santo para decirte, es una promesa que Dios te ha salvado. Un último pasaje aquí. Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Saben que a veces quizás has entrado a un lugar que está lleno de pecados, si podemos decirlo así, no debes estar ahí, pero ¿sabes quién te dice que no debes estar ahí? El Espíritu Santo enseguida te dice, ¿qué hago en este lugar? ¿Por qué? O cuando estás por pecar y estás pecando y el Espíritu Santo te muestra, te marca, esto no tendría que estar pasando en tu vida. Y Pablo dice acá, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está con vos y cuando vos estás pecando, ahí está el Espíritu Santo. Si conoces a Cristo como tu Salvador. Entonces, estamos hablando de tener certeza de la salvación. Y tenemos cognitivamente el entendimiento de la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que es subjetivo porque no lo vemos y no sabemos cuándo obra Él y cuándo estamos nosotros con lo que creemos de la palabra de Dios, pero sí sabemos que está dentro de nosotros como sello, como herencia, como algo para mostrar que somos verdaderamente hijos de Dios y Él está dentro de nuestro. Y el último es la seguridad de salvación por el comportamiento. Y creo que este es el más importante, no es el más importante, es el que más notamos, ¿no es cierto?, de los tres. ¿Y qué vemos acá? Esto es más obvio, es cómo vivís tu vida. ¿Cómo vivís tu vida? Algunos dicen, creo en Cristo como mi Salvador, creo que Él me salvó, sos salvo de acuerdo a la palabra de Dios, pero si realmente creíste, va a ser demostrado en cómo vivís tu vida. Si vos salís, y no tiene que ver con la iglesia en sí, pero si vos decís, bueno, yo conozco a Cristo como mi Salvador, ahora puedo pecar como quiera, porque total, Dios me dijo que ya voy al cielo. Y si empezás a pecar y no te importa nada, no te importa obedecer a Dios, no te importa vivir para Dios, tu comportamiento es igual que cualquier persona que nunca creyó,
Juan está diciendo, evalúa tu corazón. Pablo dice en 2 Corintios, examina tu corazón, ponelo a prueba para ver si verdaderamente sos salvo. ¿Por qué? Porque tu comportamiento debe ser diferente ahora que creíste en Cristo como tu Salvador. Entonces, es una forma de estar certero de que soy salvo. Muchas de las preguntas cuando alguien viene y te dice, estoy luchando con si verdaderamente soy salvo, ¿me podés ayudar? La primera pregunta que le hago, antes de decirle si crees o no, le digo, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Por qué tenés esa duda? Y normalmente, si son honestos, la respuesta es, estoy luchando con pecado en mi vida. Entonces, el hecho de que están luchando con pecado en su vida les da a ellos terror de que quizás no son verdaderamente salvos. ¿Por qué? Porque su comportamiento no es correcto. Ahora, ¿significa que no pecamos? No, porque la Biblia dice que pecamos, pero significa, como ya miramos en 1 de Juan, que no va a haber un patrón de pecado en tu vida. No peco y listo, sino que debo sentirme mal cuando estoy pecando. Debo estar luchando con no pecar más y frenar de pecar. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Y cuando estás luchando en tu vida, muchas personas dudan si son salvos por la lucha que tienen con el pecado en ese momento. Ahora, yo en ese momento no le voy a decir, no te preocupes, vos creíste en Cristo, me acuerdo cuando eras chiquito, me acuerdo que hiciste una oración, no le digo eso, ¿qué le digo? Bueno, evalúa bien si crees lo que es el Evangelio, si crees que Cristo murió en tu lugar. Y si crees eso, entonces lucha con ese pecado, tené victoria sobre ese pecado y viví un comportamiento que demuestra que sos verdaderamente salvo. La seguridad de salvación está conectado con lo que llamamos la santificación, que es el progreso del cristiano en la vida espiritual, creciendo, madurando, aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, todo eso, y va a ser más corto el resto, pero todo eso es introducción a estos versículos que queremos ver hoy. La primera cosa que queremos hablar cuando podemos hablar de certeza de ser salvo es cómo podemos saber si somos salvos. Miren el versículo 3. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Juan empieza acá y dice, y en esto, y realmente el y en esto es una transición. Acaba de hablar de Cristo, acaba de hablar de que Cristo murió por nuestros pecados, que es el pago que satisface a Dios para que nosotros podamos ser perdonados y Él pague por nuestros pecados. Y ahora va a decir, basado en lo que Él hizo en esto, y cambia de tema, y realmente vuelve a un tema que ya miramos en el capítulo 1, pero dice, y en esto sabemos. La palabra sabemos acá, es importante entender sabemos, no dice esperamos, no dice pensamos, no dice ojalá que fuera así, dice sabemos. La palabra es la palabra ginoscomen, se lo muestro ahí, sabemos, ginoscomen en el griego, y significa, está en tiempo presente y significa continuamente sabemos. La idea de la palabra es experimentar con conocimiento. Lo que está diciendo allí Juan, dice, y en esto constantemente recordamos y sabemos. Sabemos, ¿por qué? Porque Dios nos salvó y nuestra vida es diferente, y en esto sabemos continuamente, estamos experimentando por crecer en el conocimiento de Dios. Esa es la idea de esa frase. Y me adelanté un poco, pero dice, y en esto sabemos, ¿qué cosa? Que hemos llegado a conocerle. Ahora noten esto, el hemos llegado allí, y en esto sabemos que está en presente, es un tiempo presente, continuamente estamos sabiendo, constantemente. Ahora dice que hemos llegado, está en un tiempo perfecto. Cuando es un tiempo perfecto, lo que nos está diciendo es que es una acción pasada con resultados continuos. Entonces, noten lo que está pasando acá. En algún momento de tu vida conociste a Dios, creíste en Dios. Eso es lo que está diciendo. Hemos llegado a conocerle. Creíste que Cristo murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. En algún momento creíste eso. Y tiene resultados continuos hoy. ¿Por qué? Porque fuiste salvo por una persona que murió hace 2000 años, pero en algún momento de tu vida lo creíste y hasta el día de hoy tiene beneficios y va a seguir dándote beneficios espirituales porque sos salvo.
Bien, ahora, hiciste todo eso y después dice, pero podés saber eso a diario. Lo ves a diario. ¿Cómo lo ves a diario? Lo podés ver en tu vida. Lo podés ver en tus acciones. Lo podés ver en tu boca, en tu palabra. Lo podés ver en cómo vos vivís tu vida, si Dios es la prioridad o no, o si seguís pecando o no. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces yo cada día cuando estudio la palabra, cuando abro la Biblia, cuando quiero conocer de Dios, cuando salgo de mi casa, quiero vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque creí en Cristo en algún momento y aunque tiene beneficios espirituales hoy, todos los días conozco, sé que yo estoy creciendo en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo allí. ¿Por qué? Eso debe ser automático en la vida de la persona que conoce a Cristo como su Salvador. Pero noten una cosa más que es importante acá, porque no termina ahí, que yo lo veo a diario, sino que acá es lo que muestra claramente si sos salvo o no. Versículo 3, el final, dice, si guardamos sus mandamientos. Yo estoy creciendo en la palabra de Dios, fui salvo, tengo beneficios hoy, estoy creciendo en la palabra de Dios a diario. Y puedo decir, soy creyente, y vamos a ver eso en un momento, puedo decir, estoy bien con el Señor, pero ¿cómo se va a notar? Se va a notar en mi vida cuando estoy obedeciendo, cuando estoy guardando los mandamientos del Señor. Cuando yo leo la palabra de Dios y Dios me enfrenta con un pecado, se va a ver si yo estoy dispuesto a vivir de acuerdo a lo que Dios dice o si voy a ignorar la palabra de Dios. Y en mi andar diario, todos los días, tengo que decidir si voy a guardar los mandamientos del Señor o si voy a hacer lo que yo quiera. Ahora, no somos perfectos. ¿Cómo sabemos que no somos perfectos? Porque en el versículo 1, Juan nos dice, si alguno peca, Jesús es nuestra propiciación. Entonces Él no nos está diciendo que debes vivir sin pecado. Lo que estamos hablando es que el pecado no es un patrón en tu vida donde haces lo que querés, sino que ahora querés guardar la palabra de Dios. Es importante entender la palabra guardar aquí. La palabra guardar no es obedecer nada más los mandamientos, sino que es cuidar o proteger los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que está hablando? Bueno, algunos dicen, la vida espiritual, yo te doy la lista, lo que tenés que hacer para estar bien, para que los hermanos no te digan nada. Tenés que venir a la iglesia. Y si querés, o sea, todos los domingos sería bueno, domingo por medio, zafable, ¿no? Ahí está la línea. Una vez por mes, está bien, mientras sea que venís en Pascua y Navidad, pero no falte más de una vez por mes es el límite. Si vos haces más que eso, ya te van a tomar como no amás a Dios, ¿no es cierto? Dice, y después, cuando pasan la ofrenda, vos amás a Dios, querés adorar a Dios, poné un billete de 500, no vas a poner uno de 100, ¿no? Yo no estoy hablando de eso como algo que tienen que hacer, pero hay cristianos que tienen una lista de cómo pueden obedecer y amar a Dios y tienen ciertas cosas. Y dice, si yo cumplo con eso, es suficiente para zafar con el Señor. ¿No es cierto? Y dicen, voy a hacer estas ciertas cosas para zafar con el Señor porque voy a mostrar que le obedezco. No es eso lo que está marcando aquí. Cuando Él dice guardar los mandamientos, no está hablando de una lista que apenas haces lo suficiente para zafar. Está hablando, realmente la idea es de proteger, de cuidar la palabra de Dios. Y la idea de eso es que Dios me dice, debo amar a mis hermanos. No digo, bueno, yo le alcancé el azúcar a un hermano, ya está, no me pida más nada, Señor, yo lo amé. Porque lo iba a usar yo primero, pero se lo pasé. No es eso lo que está diciendo, es busco maneras de amar de una forma de que voy a cuidar, estos son los mandamientos de Dios, esto es lo que Él quiere que yo haga. Entonces no solamente voy a pasar el azúcar, voy a ir a comprar el azúcar, voy a servirle el café, voy a mezclárselo, voy a dárselo, voy a abrazarlo también. No es necesariamente eso, pero lo que está diciendo es, Dios dice, debo amar a mis hermanos, yo voy a buscar maneras de no solamente cumplir para zafar, sino que voy a buscar maneras de realmente vivir eso en mi vida, de mostrar el amor a mis hermanos lo más grande que puedo. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Porque eso indica
que tengo un corazón que ha creído en Cristo como mi Salvador. ¿Lo hago para que esté seguro de mi salvación? No, es al revés. Ya que soy salvo y he creído, voy a tener un deseo de guardar, de proteger, de cuidar el mandamiento de Dios. Que es más allá que cumplir para zafar, es ir al límite extra para mostrar, para obedecer lo que Dios dice en su palabra. Ahora es importante acá, la palabra, el versículo 3, la última palabra, dice, si guardamos sus mandamientos. La palabra que usamos normalmente para mandamientos, es más, si le digo los 10 mandamientos, pensamos en el Antiguo Testamento, lo que Dios nos dio. Bueno, la palabra mandamientos en el Antiguo Testamento es la palabra nomos, que significa ley. Y Dios nos ha dado la ley para saber lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Eran mandamientos para obedecer. Pero la palabra aquí, ley o mandamientos, no es la palabra ley, es la palabra entole, que significa orden, tarea, precepto o mandamiento. Y la idea que está diciendo acá es, si guardo los preceptos, lo que Dios quiere, el orden, la tarea que Dios me manda. ¿Por qué es importante eso? Porque otra vez, algunos dicen, lo único que tengo que hacer es seguir los 10 mandamientos y tratar de cumplir con eso lo más que puedo. Y tienen una lista de cosas básicas para zafar, que es basado en la ley. Y Dios está diciendo, no, esto es mucho más que eso. Esto es decir, Dios quiere que yo viva para Él. Y entonces yo agarro en mi vida y digo, ¿cómo puedo vivir con la prioridad de que Dios es lo principal en mi vida? ¿Qué puedo hacer? No es, Dios te dice, anda a la iglesia. Es, no, quiero ir a la iglesia y no hay nada que me va a impedir ir. Y voy a ir, voy a adorar a Dios, voy a ministrar a los hermanos, ser ministrado y voy a glorificar a Dios. No es, el domingo cumplí, fui a la iglesia. Ojo, hermanos, estamos contentos que estás aquí. Dios nos manda a congregarnos, por eso estamos aquí. Y eso debemos hacerlo. Pero hay una actitud del corazón. Uno lo hace para zafar. ¿Por qué? Porque verdaderamente no es salvo. O quizás es salvo y necesita estar creciendo en el Señor. Y otro lo hace diciendo, quiero agradar a Dios y quiero guardar su palabra y quiero ponerlo como prioridad en mi vida. Entonces eso es lo que voy a hacer. El guardar es un subjuntivo presente que significa que continuamente está guardando la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos, el orden, lo que Dios quiere para tu vida. Día tras día, momento por momento, estamos con una actitud de vivir y agradar y buscar obedecer los mandatos del Señor. ¿Cómo sabes si sos un creyente verdadero, si sos un cristiano? No te hace un cristiano o un creyente verdadero venir a la iglesia. No te hace un creyente verdadero ser bueno. Ser un creyente verdadero es creer en Cristo como tu Salvador, que Él murió por tus pecados en tu lugar y que fue sepultado y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. ¿Y saben qué significa eso? Si crees, sos salvo. Y Juan está diciendo, y sabemos que somos salvos en el versículo 3, ¿por qué? Porque creímos en Él, pero también todos los días de nuestra vida el deseo de nuestro corazón es de obedecer su palabra. ¿Significa que soy perfecto? No. ¿Significa que no lucho con pecado? No. Tengo momentos de dificultad, tengo momentos de lucha, pero no puede ser y no debe ser un patrón en la vida del creyente. El patrón en la vida del creyente es que debe querer, guardar, obedecer, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso debe ser. Y Juan está diciendo, ¿querés saber si sos creyente? Esto es la evidencia más grande. Ahora, no decimos este versículo, aunque hay otros versículos que hablan de esto, pero este versículo no es para que vos digas, bueno, voy a mirar si los otros creyentes guardan realmente la palabra de Dios y obedecen. Eso creo que es mi trabajo del Señor. No, no es tu trabajo delante del Señor en este pasaje. En este pasaje Él está hablando de tu corazón, evidencias de tu vida. Y debes evaluar si sos verdaderamente salvo.
y si estás obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque esa es la evidencia si sos verdaderamente salvo. Efesios capítulo 2, versículo 2, Pablo le está hablando a los creyentes, pero les está hablando de su vida pasada y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben qué es la característica de una persona que no conoce a Cristo como su Salvador? Desobediencia, rebeldía hacia Dios. Y Satanás tiene todo un sistema del mundo y tiene todo el dominio para llevarte a ser un hijo de desobediencia. Pero si sos salvo, no sos un hijo de desobediencia. Entonces no podés ser desobediente porque ya no sos un hijo de desobediencia. Eso era antes de ser salvo. Esa era la característica principal de no ser salvo, que eras un hijo de desobediencia. Por el otro lado, 1 Pedro 1, versículo 14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Nos está hablando y nos da una idea acá. Los hijos obedientes no van a andar como andaban antes. ¿Crees en Cristo como tu Salvador? Amén. ¿Lo tenés anotado en tu Biblia? Está bien. ¿Hiciste una oración? Está bien. Si verdaderamente lo creíste, está bien. Pero si tu vida no tiene deseo de obedecer a Dios, querés ser desobediente a la palabra de Dios y no te importa y no te afecta, entonces volvé al principio para ver si realmente creíste en Cristo como tu Salvador. Porque Juan dice, la primera forma de saber que sos verdaderamente salvo es por guardar los mandamientos. La segunda cosa que queremos ver es cómo podemos ver si somos salvos. No solamente saber, sino que ver. Versículo 4 y versículo 5 dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Empieza acá. Y muy parecido el versículo 4 a lo que era 1 Juan, capítulo 1, versículo 6. Pero el 4 dice, el que dice, yo he llegado a conocerle. Ahora viene alguien y dice, yo creí en Cristo como mi Salvador, me acuerdo, me comunicaron el Evangelio, pasé adelante o lo que sea, creí en Cristo. Y dice, alguien viene y lo dice. Y después dice, y no guarda sus mandamientos, no obedece la palabra de Dios, no le interesa. No muestra interés por el crecimiento, no muestra interés por ministrar, no muestra interés para nada con Dios, sino que de vez en cuando viene a los eventos, que no le importa obedecer los mandamientos. Dice al final del versículo 4, es un mentiroso y la verdad no está en él. Hoy en día creo que los números ahora están más bajos, pero cuando vos mirás a una Argentina y dice personas, religiones, digamos, religiosas, y creo que hay como un 90% más o menos de personas que se llaman, en la mayoría, cristianos, ¿no? Ahora, ojalá tuviéramos un país con 90% de personas creyentes, ¿no es cierto? Creo, espero que tendríamos un país totalmente diferente, ¿no? Pero no creo que el 90%, no creo que hay un número muy grande, mucho de ese número no es creyente. Se llaman cristianos, van a la iglesia de vez en cuando, van a hacer lo que sea que piensan que eso va a agradar a Dios, pero verdaderamente no son creyentes. Y Juan dice, puede hablar todo lo que quiera, puede decir todo lo que quiera, pero si no está obedeciendo los mandamientos de Dios, si no está guardando los mandamientos, entonces es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Miren 1 Juan capítulo 1, versículo 6, lo miramos hace unas semanas atrás, dice, si decimos que tenemos comunión con él, en ese caso era comunión, que era la misma idea, era andar con él, era estar obedeciendo, viviendo para él. Dice, pero andamos en tinieblas, en la oscuridad, nuestras obras son malas, son pecaminosas,
dice, mentimos y no practicamos la verdad. Juan es muy directo aquí, pero no directo para hacerlos sentir mal a los creyentes, sino que es directo para que vos y yo evaluemos correctamente si somos salvos. Si vos dijiste, algún día hice esta oración y tu vida es una vida de desobediencia a Dios y no te importa, entonces Juan dice, o sos mentiroso y no creíste verdaderamente, evalúa tu vida. Ahora, por el otro lado, si creíste en Cristo como tu Salvador y estás en un momento donde estás desobedeciendo a Dios, Juan diría, arregla eso con el Señor, porque debes estar guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Versículo 5, ahí nos da la otra idea, dice, pero el que guarda su palabra, el que obedece la palabra de Dios, el que sigue la palabra de Dios día tras día. Ahora, algunos obedecen a Dios de una manera y otros obedecen a otros, pero es la idea de obedecer, es la idea de poner en práctica lo que Dios te manda hacer, lo que escuchás de la palabra de Dios, lo que lees y estudiás de la palabra de Dios. El que guarda su palabra, versículo 5, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. La palabra acá perfeccionado es la palabra griega aletos y significa verdaderamente maduro o algo que es verdadero. Entonces, miremos con esa palabra, dice, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios ha madurado. Es algo verdadero, esa es la idea. Entonces usa la palabra y es interesante cómo lo usa. Verdaderamente el amor de Dios ha sido verdadero en su corazón. Ha madurado, se muestra, es claro. No está hablando de que es perfecto y la traducción al castellano nos da la idea de que va a estar siendo perfecto. No, es la idea de que se nota que hay algo verdadero en la vida de esa persona. Eso es lo que está diciendo. Si guardás su palabra, el resultado debe ser que se muestra verdaderamente lo que Dios hizo en tu corazón. Y el versículo 5 al final dice, en esto sabemos que estamos en Él. ¿Querés saber si sos verdaderamente salvo? Mira tu vida. Cuando Dios te enfrenta o te desafía con su palabra, si vas a obedecerle o no, ¿cómo reaccionás? ¿Qué haces? ¿Lo ignorás? ¿Lo desobedeces directamente? ¿O lo obedeces parcialmente? ¿O estás realmente creciendo y diciendo, quiero obedecer a Dios en su palabra completamente? Quiero agregar esto otra vez porque es muy importante. No somos perfectos. No debe ser una excusa eso. No somos perfectos. Pero el patrón de mi vida debe ser buscar ser como Cristo, que sí es perfecto, y dejar de pecar y buscar agradarle por obedecer su palabra. ¿Para qué? Porque en esto sabemos que somos verdaderamente salvos. La tercera cosa, y rápidamente, ¿cómo debemos andar si somos salvos? Versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, el que dice que permanece en Cristo, en Él, debe andar como Cristo anduvo. Dios nos ha dado un modelo para seguir, ¿no es cierto? Ahora, el modelo es perfecto. Y cuanto más estudias de Él, te das cuenta de la perfección. Y tenía que ser perfecto para morir en la cruz por nosotros, porque ya hablamos de eso, pero si Él no era perfecto, no podía morir por todos, podía morir por sus pecados, pero como era perfecto pudo morir por todos nuestros pecados. Pero Juan dice, nosotros que creímos en Él, ahora tenemos nueva vida, ahora lo que Dios está produciendo en nosotros es ser transformados a ser como Cristo es. Esa es la meta. Entonces, Cristo es la meta perfecta y mi vida está totalmente lejos de eso, pero cada día debe acercarse un poquito más a cómo es Cristo. Momento tras momento, día tras día, crecemos para ser como Cristo es. Entonces, cuando había en un momento algo muy popular, que eran unas
cadenita o lo que sea que decía, ¿qué haría Jesús? ¿No es cierto? Estaban en Estados Unidos, era muy popular. What would Jesus do? Se llamaba, y era WWJD. Y lo tenías ahí y para que todos vean, entonces vos ibas y antes de tomar una decisión decías, ¿qué haría Jesús en este momento? Ahora, el problema, estaba bien eso, estaba bien preguntarnos eso, pero el problema es que lo usaron como una moda. Y es más, una de las cosas que sucedió fue, si alguien hacía algo que no te gustaba a vos, decía, vos usás ese collar y vos usás esa pulsera, pero Jesús no haría eso, ¿no es cierto? Y empezaron a retarlos por tener esas, y dejaron de tenerlos, ya no hay muchos que andan con esas pulseras y cosas. Pero no estaba mal la pregunta. En tu vida, debes estudiar la palabra de Dios y Dios te dice algo y decís, ¿qué haría Jesús acá? ¿Cómo es Jesús en su vida? ¿Cómo Él mostraba amor? ¿Cómo Él obedecía la palabra de Dios? ¿Cómo Él pasaba tiempo a solas con Dios? Y eso es tu modelo a seguir. Ahora también es importante porque aquí, no en este pasaje específicamente, pero a nosotros nos gusta buscar a alguien que es peor que nosotros, ¿no es cierto? Siempre Dios te dice, debes obedecer mi palabra, debes guardar mis mandamientos. Y vos decís, sí, Señor, sí, voy a hacer lo posible, voy a tratar. Y después ves en la palabra de Dios que no lo hiciste correctamente. Y quizás decís, perdón Dios, pero igual vos sabés que soy mejor que fulano. Pues fulano nunca obedeció este mandamiento, ¿no es cierto? Y nos reímos porque hacemos eso siempre. Siempre hay alguien peor que vos, ¿no es cierto? Y si no encontrás a alguien peor que vos en la iglesia, siempre usamos esta ilustración, el mundo usa esta ilustración, Hitler era peor. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Llegamos a que cualquier cosa vale porque siempre hay alguien peor que nosotros, ¿no es cierto? Dios no nos está diciendo comparate con otra persona de aquí en la iglesia o otro del mundo que sea peor. Él dice, tu meta es ser como Cristo. Ahora, no nos gusta eso porque es difícil eso. Lleva amor hacia Dios, crecimiento, disciplina, vivir para Dios verdaderamente, y nos gusta compararnos con otros que nos hacen sentir bien. Pero Dios dice, no, la comparación no es con otros hermanos o no hermanos o otros cristianos, la comparación es con Cristo. Él es tu modelo a seguir. Y dice en el versículo 6, el que dice que permanece en Él está diciendo, soy salvo, permanezco, soy parte de la vida espiritual porque Cristo me salvó, soy salvo, dice, debe andar como Cristo anduvo. Debo ser como Cristo es. La pregunta que te hago es esto, porque no somos perfectos. Algún día vamos a ser igual que Cristo. Algún día en el cielo vamos a no tener pecado. Y vamos a ser como nuestro modelo a seguir. Él es así y vamos a ser así. Y hoy no estamos allí. Pero muchos dicen, no soy como Cristo, entonces lo dejo, no voy a llegar. No, lo que Juan nos está diciendo es que la persona que verdaderamente es creyente, su corazón ha sido cambiado para que pueda diariamente obedecer a Dios, vivir para Dios, seguir el ejemplo que Jesús nos ha dado de perfección. No perfecto, pero sí cada día crecer a ser más como Él es. Y lo más lindo de todo, si podemos decirlo así, lindo, cuando vos fallás, cuando vos te equivocás, quizás tomás un paso para adelante y dos para atrás, pero es algo constante y vos seguís creciendo y cuando fallás, ¿qué pasa? Bueno, estudiamos hace unas semanas atrás que cuando pecás, ¿qué hace? Dios continuamente te limpia. Y cuando confesás tus pecados, porque eso es lo que hace el creyente a diario, ¿qué hace Dios? Él es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados. Entonces, ¿yo estoy yendo a ser como Cristo es? ¿Voy a lograrlo? No, en esta vida no lo vas a lograr, pero igual eso es la meta. Y mientras voy y caigo y peco y me equivoco, Dios, Jesús, la sangre de Jesús me continúa limpiando por esos pecados que he cometido, por esa maldad, por mis errores, por mis dificultades. ¿Significa que no tengo que seguir al Señor? No, significa que sigo haciéndolo,
sabiendo que aunque no soy perfecto, Dios continúa haciendo una obra en mi corazón para que llegue a ser como Él es. No debe desmotivarnos, debe motivarnos, decir, aun cuando no soy perfecto y sigo haciendo esto y sigo tratando con el Señor, creciendo en el Señor, yo sé que no soy perfecto, Él sabe que no soy perfecto, pero Él dice, por eso Cristo murió por tus pecados y constantemente te ayuda a llegar a como Él es. ¿Cómo sabes que sos un creyente? Primero, cree en Cristo como tu Salvador. Podés ser salvo hoy. Quizás no conoces a Cristo como tu Salvador. Sabemos que la palabra de Dios, y lo hemos estudiado en estas semanas, pero la palabra de Dios dice que sos pecador y que tu pecado te separa de Dios. Y te separa de Dios por toda la eternidad porque tenés que pagar por tu pecado. Alguien tiene que pagar por tu pecado. Y si no conoces a Cristo como tu Salvador, estás en el camino al infierno, nos dice la palabra de Dios. Porque ahí es donde vas a pagar por tu pecado para siempre, por toda la eternidad. Pero Cristo, o Dios dijo, amo a todos y voy a mandar a Cristo a morir en su lugar. Y Cristo vino y tomó tu lugar y mi lugar y cargó tu pecado sobre Él. Él era justo y cargó tu injusticia sobre Él para pagar por tus pecados. Y nos dice la Biblia que si crees que Él murió en la cruz, tomando tu lugar, cargando tus pecados sobre Él, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, la Biblia nos dice que si crees eso, sos salvo. Si estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo, allí donde estás, a poner tu confianza en Él, a creer en Él como tu Salvador. Hermanos, si creemos en Cristo como nuestro Salvador, la evidencia debe estar en nuestro andar diario. Guardando los mandamientos del Señor. Viviendo de acuerdo a cómo Cristo es. ¿Somos perfectos? No. Pero buscamos seguir al modelo perfecto. Entonces, hermanos, si estás aquí hoy y conoces a Cristo como tu Salvador, la pregunta que te hago y el desafío que vemos aquí de Juan es, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? Evalúa tu corazón, evalúa tu vida, evalúa la prioridad que le das a obedecer los mandatos del Señor, a conocer los mandatos del Señor, a crecer. Evalúa eso en tu vida, porque el resultado de conocer a Cristo como tu Salvador es que eso debe estar en tu corazón, creciendo, aprendiendo más y más, pero debe estar sucediendo en tu corazón hasta que seas como Cristo. Entonces, Juan y el mensaje de hoy no es para que dudes de tu salvación, sino para que evalúes si realmente sos salvo y evalúes tu vida. Y si decís, yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios como debería, la pregunta que te hago es, ¿por qué? ¿Porque estás luchando con tu pecado? ¿O porque no sos salvo verdaderamente? ¿O porque sos salvo y realmente tenés que aceptar lo que Dios quiere para vos y vas a obedecerle? Pero tenés que tomar una decisión. No para decir soy creyente, sino para ver la evidencia en tu propio corazón. El creyente verdadero guarda la palabra de Dios y sigue así hasta que sea como Cristo es. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la salvación que nos has provisto a cada uno de nosotros por medio de Cristo. Señor, te pido, si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce como su Salvador, que pueda poner hoy su confianza en ti, que pueda creer en ti, que tú has pagado por su pecado y que no tenemos que pagar nosotros por nuestro pecado porque tú ya lo has hecho y que podemos ser perdonados y que pueda poner hoy su confianza en ti. Señor, te pido por cada uno de nosotros que hemos creído en ti como nuestro Salvador. Pedimos que hayamos o que seamos desafiados a diario de estudiar tus mandamientos, de guardar tus mandamientos y de vivir de acuerdo a lo que tú quieres en esos mandamientos, Señor. Pedimos que no estemos estancados en nuestra vida espiritual, sino que crezcamos y tengamos el deseo de ser más como Cristo
es. Señor, pedimos que por medio de eso podamos glorificar tu nombre y pedimos que nos ayudes y nos motives a diario a vivir para ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.